Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Acá les habla Franco Casanova. Y nada, para muchos de ustedes va a ser la primera vez que me ven, porque vieron que en los videos anteriores, en donde les explicaba un par de textos, lo hacía simplemente mostrándoles el PowerPoint y yo hablando de fondo. Sé que esta es la primera vez que como que me ven la cara y quería explicarles el porqué, ya que estamos, de esto. O sea, porque yo cuando le traté de descargar Zoom a mi computadora y compartir la pantalla, mostrarles el PowerPoint y yo hablando de fondo, y que mi cara y mostrarme, qué sé yo, bla, bla, mi computadora casi colapsa porque pobre, es súper vieja mi compu. Así que nada, como que se me ocurrió esto de grabar los PowerPoints de mi celular con mi voz de fondo. Y nada, ahora puedo mostrarme porque no va a haber PowerPoint en este video, ¿no? Así que nada, la primera vez que muchos de ustedes me van a ver y los que me conocen van a ver que me afeité, tipo un mes encerrado, imagínate, tipo caótico. Así que aparte no había peluquerías, tipo, bueno, tenía que hacer algo, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer en este video? Vamos a seguir hablando de Howard Becker, de este sociólogo estadounidense, de este pianista de jazz. Pero vamos a trabajar otro texto, vamos a trabajar otro libro. Que toda la información respecto a este texto, tipo el nombre, qué páginas vamos a trabajar, a qué unidad pertenece, bla bla, lo pueden encontrar en la descripción del video. ¿Por qué les digo esto? O sea, no es que yo sea mala onda y no les quiera decir, che, vamos a trabajar con este texto, bla bla. Se los digo porque quizás, no sé, algunos de ustedes no se dieron cuenta que en la descripción del video tienen información respecto a los textos, así que nada, se los menciono ahora para los que no lo sabían. Y para los que lo saben, bueno, se fijan. Pero antes de empezar, voy a rescatar tres cosas que mencionamos en el video anterior. Una de ellas es una corrección a mí mismo que quiero hacer ahora, que es cuando les hablé de la perspectiva médica de la época, que explicaba la desviación como una analogía médica. Esto que hablamos de la enfermedad como signo de más funcionamiento, que bla 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 bla, todas esas cosas que ya hablamos está en el video anterior de Outsiders. Cuando yo les explico esto, les abro un paréntesis y les digo, traigo a distintos autores que vimos en la materia para mencionarlos, hacerlos debatir y quizás a ustedes ya les haga ruido y conectar, ¿no? Vieron que les mencioné a Philippe Bourgois, les mencioné a Ruth Benedict y les mencioné a Foucault. De Foucault les mencioné los conceptos de biopolítica, biopoder, la salud como algo político, bla 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 bla. Y les mencioné también lo que son las instituciones totales. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque las instituciones totales es un concepto de Goffman. Entonces me mezclaron los cables, no sé y dije cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Foucault habla de instituciones de secuestro, no habla de instituciones totales, tipo se me mezclaron los cables. Así que, nada, eso, decirles que en vez de, tipo, quise decir instituciones de secuestro, pero dije otra cosa. No, eso la primera para corregirme, ¿no? Y las otras dos cosas que quiero traer es el interaccionismo simbólico y la teoría del etiquetamiento. ¿Por qué las quiero traer? Porque estos dos marcos teóricos del mundo de la sociología son importantísimos para poder entender y leer este texto. Y ya algo más o menos hablamos de estos marcos teóricos en el video anterior, pero muy por arriba. Así que ahora lo que voy a hacer es los voy a definir con más profundidad y mencionarles un par de características. En cuanto al interaccionismo simbólico, lo que nos viene a proponer, o sea, lo que nos viene a decir es que las personas actúan sobre los objetos del mundo y se relacionan con otras personas en base a los significados que estos objetos y personas tienen para ellos. O sea, que yo actúo sobre cierto objeto del mundo o me relaciono con X persona en base al significado que este objeto y esta persona tienen para mí, ¿no? Y este significado puede ir cambiando a lo largo del tiempo. O sea, a medida que yo voy experimentando nuevas experiencias, a medida que me voy chocando con diferentes realidades, tipo la vida en sí, ¿viste? Que me voy desarrollando, estos significados pueden cambiar, ¿no? Y lo importante del interaccionismo simbólico es que este pone el acento en los significados y cómo los significados que yo tengo de un objeto o una persona van a ser los que determinan si yo me relaciono con esto y de qué manera me relaciono y cómo este significado se crea en la interacción. Eso respecto al interaccionismo simbólico. Y lo otro, la teoría del etiquetamiento, que también solamente les va a servir para leer a Goffman,
nos va a decir que realmente no hay nada inherente a la norma, no hay nada inherente a la desviación y que la desviación realmente es una consecuencia, es una manifestación de los grupos sociales mayoritarios que nos vienen a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y consecuentemente esto nos van a decir qué es algo desviado y qué no es algo desviado. Igual esto está mucho más completo en el video de Outsiders, ¿no? Pero creo que tengan en cuenta estas dos cosas, porque les va a permitir leer el texto con mayor facilidad y entender un montón de cosas de una manera mucho más compleja y mucho más rica. Bueno, ahora sí empezamos con este texto de Howard Becker que se llama Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje. Una mirada sociológica. ¿Y qué nos va a proponer Becker en este texto? Nos va a proponer una crítica a las teorías de la predisposición. Teorías que buscan indicar cuáles son los rasgos psicológicos individuales que van a diferenciar, por ejemplo, a los que consumen marihuana de los que no consumen marihuana. O sea, estas teorías nos vienen a decir que, por ejemplo, el comportamiento categorizado como desviado se entiende, responde a rasgos que predisponen a los sujetos a hacer ciertas conductas y a otras no. O sea, está hablando de algo inherente, está hablando de algo que predispone, está hablando de una perspectiva individualista, esto de los rasgos psicológicos individuales. Y a esto ve que no le gusta, ya sabemos que lo inherente a él no le gusta, lo critica, como recién dije, y nos va a proponer otra cosa en el texto. Nos va a proponer que los tipos de comportamiento son resultados de una secuencia de experiencias sociales y que de estas experiencias sociales se van a forjar significados y juicios que posibilitan y vuelven deseable ciertas situaciones, ¿no? Me voy acá porque acá tengo mis machetitos, chicos, o sea, no tengo PowerPoint, así que tipo tengo que ir viendo palabras claves para ir ubicándome. O sea, Becker nos va a decir cómo estos tipos de comportamientos son resultado de secuencias de experiencias sociales, ¿no? En definitiva, no hay nada inherente ni hay nada precedente, ¿no? Esa palabra que siempre me olvido. Y por eso creo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta el interaccionismo simbólico, ¿no? Entonces, ¿qué va a analizar Becker? O sea, ¿qué conducta va a analizar? ¿Qué comportamiento va a analizar en este libro? Como le dice el título, el consumo de marihuana. Pero no cualquier tipo de consumo de marihuana. Va a analizar el consumo de marihuana por placer. El consumo de marihuana recreativo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no analiza el consumo de marihuana por prestigio? ¿Por qué no analiza el consumo de marihuana de uso medicinal? ¿Por qué elige este consumo por placer? Porque va a decir que este tipo de consumo no puede ser explicado por las teorías de la predisposición. Va a decir que muchos sujetos que consumen marihuana por placer no cumplen con estos supuestos rasgos que tienen que tener las personas para consumir marihuana según las teorías de la predisposición. ¿Cómo sabe esto Becker? Porque este trabajo está realizado en base a muchas entrevistas que se hicieron a consumidores de marihuana. Entonces él se da cuenta que estos sujetos que entrevistó no cumplen con estos supuestos rasgos que predisponen a los sujetos al consumo de marihuana según las teorías de la predisposición. ¿Por qué? O sea, esto es un porqué. El segundo porqué de la elección del consumo de marihuana por placer para este libro, para este análisis, va a ser porque... Estoy diciendo mucho porqué, perdón. El consumo de marihuana por placer, el consumo de marihuana en sí, vamos a ver que es bastante variable, o sea, cómo una persona se mete a consumir, después cómo se va desarrollando, después va dejando, qué hace que deje, después vuelve, o sea, como que entra en juego algo de la variación en el consumo, ¿no? Y que las teorías de la predisposición no pueden explicar esto. Esto como, nada, el por qué eligió el consumo recreativo Becker. O sea, ahora para cerrar con esta primera parte del texto a modo de introducción, lo voy a hacer con una pregunta que creo que resume bastante bien todo lo que veníamos hablando. La pregunta ¿cuál es? O sea, nos debemos preguntar, mejor dicho, decirnos, ¿y si el consumo de marihuana no responde a rasgos psicológicos individuales ni a un mal funcionamiento psíquico y simplemente responde a un proceso de aprendizaje social? O sea, esta pregunta como que resume absolutamente todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Ahora sí, seguimos avanzando con el texto. Pero antes de avanzar les voy a mostrar esto, que es como una red conceptual que hice
¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes en el instructivo que se les mandó por mail tenían para hacer como una red conceptual, también tenían para ver un video de las pastillas del abuelo, si no me equivoco. Entonces nada, se las muestro como para que vean que estamos en sintonía. Y aparte también como mi machetito, me ayuda a memoria. Nada, ¿qué dice acá? Carrera profesional de fumar marihuana. O sea, cómo una persona se mete en el consumo, cómo se va desarrollando, cómo se va haciendo más experto, bla 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 bla. ¿Cómo empieza esta carrera? Va a empezar, bueno, cuando uno fuma por primera vez, ¿no? Y lo interesante de esto es que cuando uno fuma por primera vez, no tiene un viaje. ¿Qué es un viaje? Es la categoría nativa que vas a presentar absolutamente todo el texto. O sea, que no le va a generar nada, no le va a dar ningún efecto, no va a haber ningún síntoma. O sea, no va a tener un viaje. Supongo que ustedes saben lo que es. ¿Y por qué se da esto? Se da porque el sujeto probablemente no fumó la droga, no fumó la marihuana como es debido. Y esto es muy importante, o sea, es muy importante los síntomas. O sea, tienen que estar los síntomas, tienen que producir un efecto, tiene que haber un viaje. ¿Por qué? Porque si no hay un síntoma, si no hay un efecto, si no hay una manifestación del consumo, el sujeto no va a poder generar un significado respecto a la droga. ¿Me explico? O sea, si no me pega, ¿cómo yo voy a tener un significado respecto a la droga si no me hizo ningún efecto? Y ya sabemos lo importante que es el significado de un objeto, por ejemplo, para yo relacionarme con este. O sea, lo importante que es el significado, partiendo del interaccionismo simbólico, lo importante que es el significado, por ejemplo, el significado que yo obtengo de la droga para mantener el consumo, ¿no? Entonces es muy importante que aparezcan los síntomas. Y cómo el sujeto, ya dijimos que cuando la primera vez que fuma no tiene un viaje. ¿Cómo va a lograr tener un viaje? ¿Cómo va a lograr fumar correctamente la droga? Lo va a hacer a través al relacionarse con otros consumidores. O sea, él va a estar hablando con otro consumidor, un amigo, etcétera, y le va a decir, bueno, vos tenés que fumar de esta manera, tenés que agarrarlo de esta manera, tenés que inhalarlo así, tenés que mantener el humo, bla bla bla. Le va a decir cómo hacerlo, cómo se relaciona con otros. Entra en juego esto de la relación social, lo grupal, bla bla. O también lo va a hacer a través como de una observación indirecta. O sea, él está con un grupo de amigos, todos están fumando, y él va a observar a las personas cuando fuman. Va a observar exactamente lo mismo que ellos hacen. Cuando llega su turno, va a repetir esto. Tipo, va a decir, bueno, él lo agarró así, lo fumó así, hizo esto, esto, esto y esto y esto. O sea, lo importante es cómo este primer aprendizaje se da por la relación con otros, ¿no? Y lo importante que es que aparezcan los síntomas para yo poder generar un significado respecto a la droga. Bueno, seguimos. Cuando seguimos avanzando con el texto, vamos a darnos cuenta que Baker nos va a decir, bueno, cuando alguien tiene un síntoma, cuando alguien tiene un viaje y se manifiestan los síntomas, esto por sí solo no alcanza. O sea, se va a necesitar otra cosa. ¿Qué se va a necesitar? Se va a necesitar conectar y relacionar estos síntomas con el consumo. O sea, yo tengo que tener los síntomas y tengo que relacionar estos síntomas con el consumo. Yo tengo que decir, me está pasando esto porque marihuana, ¿no? Y esto es igual o más importante que el síntoma. Porque yo puedo tener los síntomas, pero si yo no lo relaciono con el consumo de marihuana, no digo, che, me está pasando esto porque fumo marihuana, no voy a poder generar tampoco un significado respecto a la droga, ¿no? Porque no hago esta conexión. Y esta conexión otra vez se va a lograr gracias a relacionarse con otros. O sea, por ejemplo, yo estoy con un amigo y le digo, che, mira, tipo, yo fumé y no me pegó, tipo, no tuve un viaje, no me pasó nada. Y me va a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le voy a decir, bueno, mira, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, sentí esto, bla, bla. Y mi amigo me va a decir, no, pará, sí tuviste un viaje, ¿no? Tipo, porque esos son los síntomas, eso es lo que pasa. O quizás yo estoy con un grupo de amigos y ellos están hablando, no, mira, yo cuando fumo me pasa esto, o yo siento esto, qué sé yo, bla, bla. Entonces después, cuando yo fumo, voy a traspolar esa experiencia de los otros a mi experiencia, ¿no? Voy a decir, bueno, entonces Pepito me dijo que uno de los síntomas es esto, y yo cuando fumo me pasa eso. Entonces digo, bueno, conecto, ¿no? Como esta conexión se da gracias a la experiencia de los otros que la traspolo a la mía, ¿no? Bueno, en definitiva, hasta ahora necesitamos los síntomas y necesitamos conectar los síntomas con el consumo para generar un significado de la droga y ya sabemos lo importante que es, el significado partiendo del interaccionismo simbólico, ¿no? Bueno, una vez que hicimos esto, que ya relacionamos los síntomas, todo esto,
tenemos que aprender a disfrutarlos. O sea, tenemos que decir, bueno, che, esto que me está pasando, estos síntomas, este viaje, lo tengo que clasificar y tengo que decidir si me gusta o si no me gusta, ¿no? Porque si algo no me gusta, no lo voy a seguir consumiendo. Entonces es importante aprender a disfrutar estos efectos. Que este gusto, va a decir Becker, es un gusto social. Es un gusto que se va a dar socialmente. Es un gusto social. Y acá voy a abrir un paréntesis y quiero traer a varios autores para mencionar. Nada más que uno de ellos, por ejemplo, es Philippe Bourgois, como él nos va a decir a lo largo de su obra, ustedes ya lo van a leer, cómo el consumo de drogas no puede ser resumido, reducido a los efectos químicos que éstas nos hacen en nuestro cuerpo, ¿no? Él nos va a decir que el consumo de drogas que él ve en el barrio se da por, o sea, es un epifenómeno. O sea, un epifenómeno porque es producto de la segregación racial, económica, étnica y cultural que sufren los individuos. O sea, la raíz del problema no es el consumo de droga, ¿no? Se entiende como es un epifenómeno, porque el consumo de droga responde a una segregación racial y étnica, ¿no? Entonces no podemos reducir el consumo simplemente por los efectos químicos que tienen sobre el cuerpo, ¿no? Lo tenemos que entender en relación a otras cosas y entender el por qué el consumo en base a otras cosas, ¿no? Freud también nos va a decir esto, está en la cultura, nos va a decir cómo las sustancias embriagadoras son muletillas, son calmantes para poder sobrevivir, para poder llevar de mejor manera la existencia. Ustedes ya leyeron este texto, así que creo que entienden perfectamente lo que estoy diciendo y por qué lo dice Freud. Bueno, también otros autores nos van a decir cómo el consumo de drogas también entra en juego un factor intrapsicológico, pero no en el sentido de la predisposición, sino en el sentido de cómo yo interpreto lo que pasa en el mundo exterior. O sea, yo no puedo, o sea, el consumo de drogas no se entiende de una manera mecánica. O sea, por ejemplo, no es que mis padres se separaron, entonces yo voy a consumir droga porque mis padres se separaron, esto me reafecta mi subjetividad y bla bla. No, o sea, lo que va a entrar en juego es acá cómo yo interpreto eso, ¿no? No, yo traigo un par de cosas para hablar, debatir, a ver si hace ruido. O sea, en definitiva, el consumo de drogas no puede ser resumido a un nivel químico. O sea, Bourgois más específicamente nos va a decir el consumo de narcóticos no puede ser reducido a su nivel farmacológico. Acá no estamos hablando de narcóticos ni de fármacos porque estamos hablando de marihuana, pero se entiende la frase, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque recién acabamos de decir que este gusto por la marihuana, este aprender a disfrutarlo, se adquiere socialmente, ¿no? Igualmente también quiero rescatar algo de esto que el autor nos va a decir al principio del texto. Becker, ya estamos volviendo a Becker, nos va a decir que la marihuana es una droga que no produce adicción y tampoco produce abstinencia cuando se deja de consumir. Entonces creo que teniendo en cuenta esto es muy importante, o sea, tener en cuenta esto es muy importante porque nos va a permitir hablar más de lo social, aunque no podemos entender el consumo de drogas simplemente a esto, a un nivel químico. Nunca podemos reducirlo a esto. Creo que ahora que estamos hablando de una droga que no produce adicción ni abstinencia, nos permite pensar con mayor facilidad y con mayor peso lo social, ¿no? Bueno, volviendo, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Este gusto social, este aprendizaje, de decidir si esto me va a gustar o no, también entra en juego lo social. ¿Por qué? Porque si yo tengo un mal viaje, puedo estar acompañado con amigos y me van a decir, che, tranquilo, no pasa nada, esto es común, a mí también me pasa esto, relájate, hace esto, bla, 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 bla. Y a medida que yo voy, me sigo metiendo en el consumo, sigo consumiendo, bla, 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 me voy haciendo como más experto, voy ganando más cancha y voy a poder manejar mejor la situación, ¿no? Entonces se da cuenta como mis compañeros sirven como de guías y me van a ayudar a poder entender esto como una buena experiencia. Y de última, si tengo una mala experiencia, tipo rectificarla y poder convertirla en algo bueno, porque ya sabemos que los significados no son inamovibles. Bueno, ahora sí, para ir cerrando ya lo último, para cerrar. ¿Cuáles son los requisitos para el uso recreativo de la marihuana? Necesitamos los efectos, necesitamos conectar y relacionar estos efectos con el consumo, tengo que disfrutar estos efectos y todo esto se da gracias al aprendizaje, gracias a un factor grupal, gracias a un factor social. Y ahora sí, lo último, voy a mencionar lo que son los factores morales. O sea, el autor nos va a decir que hay factores morales que pueden llegar a inhibir el consumo. O sea, nosotros ya vimos con Mintz cómo el consumo
es vehículo de sentimientos, de emociones y de factores morales, ¿no? Y acá el autor nos va a decir algo parecido, o sea, nos va a decir que factores morales pueden inhibir el consumo. O sea, si yo vivo en una, no sé, una comunidad religiosa que tiene un preconcepto negativo de la marihuana, ¿por qué digo negativo así? Porque sabemos que las cosas son mucho más complejas que negativas o positivas, pero se entiende. Si yo vivo en una comunidad religiosa donde el preconcepto de marihuana es negativo, esto puede llegar a inhibir que yo llegue a consumir marihuana, ¿no? Pero no es definitorio, o sea, no es el pilar. ¿Cuál es el pilar acá? El pilar es el significado que la droga tiene para mí. Porque nosotros vivimos, por ejemplo, en una sociedad en donde la marihuana está sancionada legalmente y podemos decir que hay un preconcepto negativo respecto a esta, pero hay muchas personas que consumen igual. ¿Y por qué consumen igual? Porque a ellos les gusta, porque ellos tienen un concepto positivo de lo que es esta droga, ¿no? Lo que importa es el significado que esta droga tiene para mí. Y lo que va a importar el día de mañana si yo dejo de consumir es cómo este concepto cambió, ¿no? Esto que ya hablamos al principio con el interaccionismo social. Interaccionismo simbólico, perdón. Así que nada, esto con Becker, esto con fumar marihuana y tener un buen viaje. Espero que les sirva para cuando lean el texto. Y además de que les sirva, espero que les haya sido muy placentero tanto la lectura como el video. Así que nada, espero que nos podamos volver a ver pronto y que sigan bien.